Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que están ya conectados viendo esta transmisión en vivo y en directo hoy, miércoles 19 del año 2023, 19 de abril del año 2023. Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que ya están conectados de este lado. Mi hermano aquí presente, no recuerdo tu nombre, pero ahí está como Samsung. Bueno, ese es el nombre del dispositivo. Puedes habilitar tu micrófono si deseas para que des tu nombre, tu apellido, desde dónde te conectas. Bienvenido ante todo. Quiero saludar también a nuestra hermana Vanessa Rossi, Leicester, Panamito, a toda esa gente linda allá en Ecuador. Dios mío, mis hermanos queridos, seguimos orando por Ecuador. Sabemos que está pasando por una situación extremadamente difícil, no solo en el ámbito social, no en el ámbito moral, también en el ámbito espiritual. Mis hermanos, cuando una nación está pasando por una situación difícil en donde aparentemente al presidente ya se le escapa de las manos, mis hermanos, es porque la consecuencia del pecado acarrea todo este tipo de situaciones. Una nación que vive así como que sin Dios y sin ley, en donde la delincuencia está, pero es el pan de cada día. Mis hermanos, es una situación bien difícil. Estamos en tiempos muy difíciles, pero siempre Dios ha mantenido un remanente a lo largo de la historia. Oramos por todas las personas que aún no conocen de Dios. Oramos para que se arrepientan, para que sea Dios mismo concediéndole el arrepentimiento, para que puedan clamar su nombre en medio de esta situación tan difícil. Damos paso también a saludar a nuestro hermano Dani Gustavo Acevedo Tuesta, nuestro hermano amigo y pastor allá en Lima, Perú. Las personas que se quieran conectar a las transmisiones los fines de semana, próximamente vamos a transmitir en vivo y en directo las prédicas de nuestro hermano Dani Acevedo, si el Señor lo permite. Pero si usted quiere estar presente, quiere estar o hacer esa coinonía con los demás hermanos allá en Lima, Perú, escríbanos info@biblialibre.org. Ahí nos puede pasar un correíto, mi hermano. Yo me encuentro aquí en, no sé, en Ate, Vitarte o en Villaflora, o no sé qué sector usted esté allá en Lima. Me quiero reunir con los hermanos allá. Quiero escuchar palabra. Tanto tiempo estuve encerrado en la pandemia y ahora necesito escuchar la palabra de Dios. Bueno, escríbanos info@biblialibre.org. Un saludo también para Robert Cabrera, un abrazo a la distancia. Usted puede compartir este video, esta transmisión. Si no alcanzó a conectarse, lo vamos a tener también en diferido. Pero bueno, quiero saludar también a Obel José Brusual, también para Ana Carolina Anduray y también para todos los hermanos que se van a conectar más adelante. Recuerden, tenemos también ya una congregación pequeña que recién se está formando por la misericordia de Dios allá en Lomas de Zamora, ahí en Argentina. También ya estamos tratando, Dios mío, así con uñas y dientes, tratando de que haya algo o una pequeña congregación allá en Córdoba. Por favor, mis hermanos, ayúdenos a orar. Ayúdenos a orar. También en Chile. No tenemos una congregación en Chile, pero estamos orando, clamando al Padre Celestial para que envíe más obreros. Estamos en tiempos difíciles, mis hermanos queridos, y el mensaje pues tiene que ser llevado a todo rincón de este planeta. No es fácil, porque si fuera de pararse así nomás frente a un púlpito y predicar cualquier cosa como lo hacen en la mayoría de las iglesias iglesia entre comillas de la prosperidad, pues mis hermanos queridos, es más, ni siquiera estuviéramos aquí. Ni siquiera estuviéramos nosotros aquí transmitiendo este mensaje con uñas y dientes, sino que nosotros estuviéramos, pues, quién sabe, en estas iglesias o mega iglesias. El hermano Edgar estuvo el fin de semana, perdón, en esta semana estuvo allá en Houston, Texas, y él conoció la iglesia de este señor Joel Osteen, que él dice ser pastor, pero mi hermano querido, ahí hablaba de todo lo que tenía que ver con Joel Osteen. Por todos lados veía pancartas, por todos lados veía la publicidad, la propaganda, Joel Osteen aquí, Joel Osteen allá, por todos lados. Pero por ningún lado veía, bueno, Cristo Jesús es el Señor. No hay salvación fuera de Cristo, o usted sabe, mensaje en donde se exalte el nombre del Señor. No, todo era puro Joel Osteen. Imagínense, así está de dura la situación en estos tiempos. Entonces, estamos en días difíciles.
Estamos en días difíciles donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo ya lo llaman bueno. Mi hermano Dani Gustavo Acevedo acaba de mencionar que los días domingos a las 6:15 de la tarde se está realizando las reuniones allá en Lima, Perú, para los hermanos que se van a conectar. Bueno, quiero saludar también a mi hermana Omaira Bruno, que está aquí en el lado de New Jersey, aquí en Estados Unidos, y también para nuestro hermano Mauricio Reyes, batallando allá en Alicante, España. Ahí está llevando el mensaje a todas las personas pues que no comparten o no profesan nuestra misma fe. Él lleva el mensaje a las personas que practican o creen en el Islam y ya ustedes saben el resto, ¿no? Entonces oramos también por mi hermano Mauricio. Sé que no es fácil llevar el mensaje a personas pues con esta creencia. Es como llevarles el mensaje a una persona que abrace la secta de los testigos de Jehová o la secta de los adventistas del séptimo día. No es fácil, mis hermanos, no es fácil, créanme, porque yo vivo en un barrio judío y cada vez que quiero predicar de Cristo pues ya los veo con mala cara y pues imagínense. Entonces, si alguien cree que uno va a predicar de Cristo Jesús y no va a salir perseguido, apedreado, en algunos casos avaliado, mis hermanos, váyase a Jerusalén. Trate de predicar de Cristo Jesús ahí en la misma Jerusalén. A ver si no lo sacan corriendo a golpes, a piedra, a bala o lo que sea. Así de duro está la situación. Por eso es importantísimo, mis hermanos queridos, orar. Orar porque nosotros no somos quien convencemos de pecado. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Es Él quien amalgama o fusiona a las personas que han sido cadáveres, los trae muerte a vida y los amalgama, fusiona o injerta en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se empieza a cumplir Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahí es donde se cumple 2 Corintios 5:17, que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahí se cumplen todos los textos que apuntan a que nosotros somos la novia del Cordero, que nosotros somos la iglesia, nosotros somos la verdad. Escuche bien, mi hermano querido, escuche, porque la última vez que mencioné esto, ciertos amigos judaizantes pues me querían ahorcar por ahí mismo. Nosotros somos la verdadera niña de los ojos de Dios. Entérese. Nosotros somos la verdadera Israel espiritual. Y ojo, no estoy diciendo con esto de que tenemos que ya disfrazarnos, ni usar el talit, ni usar el kippah y empezar a cantar canciones así de que Yeshua HaMashiach, Alejen, Adonai, Ejad y nada de esas cosas. No, mis hermanos queridos. Pero nosotros somos la verdadera niña de los ojos de Dios. Nosotros somos los que llevamos el mensaje, el evangelio, proclamando, haciendo ese queruso, proclamando el mensaje de salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo, vea, solamente espera una condenación. Y así como el Señor da vida eterna, pues la condenación también es eterna. Fuera de Cristo no hay salvación, solamente le espera condenación eterna. Por eso rogamos al Padre Celestial por las personas, incluso familiares, que no conocen de Cristo. No por saberse la Biblia de tapa a tapa, hasta los mapas, va a garantizar de que nosotros verdaderamente seamos cristianos. No. Y entonces, mi hermano David, pues lo que va a garantizar de que verdaderamente somos cristianos, hay dos evidencias, una interna y otra externa. Evidencia interna, Romanos capítulo 8, versículo 16, dice claramente, y el mismo Espíritu testifica, Espíritu con E mayúscula, el mismo Espíritu testifica de que somos hijos de Dios. Ahí está la evidencia interna. Y evidencia externa es que nosotros vamos a evidenciar, y escucha bien esto, no forzada, sino de manera natural, el fruto del Espíritu Santo, que se habla en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que ya vimos ese estudio, que es prácticamente tener la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Habiendo hecho esa pequeña introducción, mis hermanos queridos, hoy continuamos con el estudio de Efesios capítulo 5, versículo desde el 11 al 20. Hay mucho material, mis hermanos, por explicar, pero quiero partir de ahí. Voy a partir esta transmisión. Bueno, yo sé que Efesios 5, pues
son bastantes versículos, pero por eso lo vamos a partir en tres. Dimos la primera parte la semana pasada, esta semana la segunda y la semana que viene la tercera, para poder abarcar, porque hay harto material que explicar. Así que mis hermanos queridos, antes que nada quiero mandar un abrazo a la distancia a Gisela González, esposa de mi hermano, amigo y pastor Dani Rivero, allá en Buenos Aires, Argentina. Un abrazo a la distancia. Mi hermano David, ¿también tienen congregación en Buenos Aires? Claro que sí. Escríbanos info@biblialibre.org. Les recuerdo que mañana no hay devocional de Buenos Días Maestro con nuestro hermano Edgar Escobar, pero continuamos el día viernes. El día viernes mi hermano está a la misma hora, 8:30 hora Colombia. Así que mis hermanos queridos, perdón, hora 8:30 hora de aquí de Estados Unidos, que allá sería un poco más temprano. Mis hermanos queridos, bueno, vamos a empezar. No sé si quiera dar la lectura, Efesios capítulo 5, versículo del 11 al 20. No sé, mi hermana Ana Carolina de pronto puede levantar la manito ahí o puede habilitar su micrófono. Bienvenido. Yo los puedo poner en pantalla para las personas que están viendo la transmisión. Efesios capítulo 5, versículo del 11 al 20. Bienvenida, mi hermana Ana Carolina. Dios les bendiga, hermanos. Efesios 5 del 11 al 20. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Gracias te damos por permitir que nos podamos conectar a esta hora con todos los hermanos aquí en esta transmisión. Te oramos también por las personas que están viendo la transmisión y los que se van a conectar por diferido. El anhelo de nuestro corazón es de que se abra el entendimiento de cada uno de ellos y podamos asimilar el mensaje, y no solamente asimilarlo, sino sentirlo, vivirlo, compartirlo con todo el que más podamos, ya sea con nuestros amigos, familiares o también con las personas pues que aún no conocemos. Sin embargo, sabemos que hay mucha gente que camina prácticamente como muertos en vida, porque mientras no venga de esa muerte a vida, mientras tu Santo Espíritu no los traiga de esa muerte espiritual, ellos seguirán tropezando, seguirán probando de sus propios frutos, seguirán sintiendo las consecuencias de sus propios pecados, basado en lo que mal llaman libre albedrío. Te rogamos, Padre, a esta hora, por favor, ayúdanos a que esta palabra sea de provecho. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te suplicamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, ahí donde están ustedes, síganme con cuidado. Versículo 11, yo lo pongo en pantalla nuevamente. Y dice claramente, y no participéis. Ahí tenemos esa palabra sunkoinoneo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando el texto menciona no participéis, esto es literalmente colaboradores. No sean colaboradores, el cual es o algo así como desde tu casa. Y ahí tenemos un imperativo presente activo con el participio negativo, el cual usualmente significa parar una acción en proceso. Esto se refiere a un contacto social íntimo,
a un ajuste de adoración pagana o a las reuniones de los falsos maestros. Por obras de las tinieblas se extienden cosas tales como la inmoralidad, la impureza, la avaricia, la obscenidad, el hecho de hablar de manera necia, es decir, en resumen, cualquiera y todas las obras que pertenecen al reino de la depravación e inspiradas por su príncipe, el príncipe de las tinieblas. Tales obras reciben el nombre de infructuosas, las cuales son estériles en el sentido de que no glorifican a Dios, no atraen al prójimo hacia Cristo y no producen satisfacción o esa paz interna. Y noten, mis hermanos queridos, que Pablo no acepta zona de media luz, o como le dicen en otro lado, a medias tintas. Aunque de acuerdo con las escrituras existen grados de pecaminosidad y también grados de santidad, sin embargo, no existe región de claro o oscuro. Se es un creyente o simplemente no es un creyente. Se hacen las obras de la luz o se hacen las obras de las tinieblas. Los que hemos jurado lealtad al reino o al rey del reino de la luz, no debemos tomar parte alguna en las vanas y totalmente frustrantes obras de las tinieblas. Ahora, viene una pregunta que salta al aire. ¿Significa entonces que los efesios deben separarse de toda persona en el mundo, o que los creyentes debemos constituirnos en ermitaños y apartarnos los más lejos posible de los hombres malos, como para no pecar? Mis hermanos queridos, hay mucha gente que tiene esa manera de pensar, de que tiene que irse a vivir a las montañas para dejar de pecar. Ahí tenemos incluso sectas como los budistas, mahometanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no va a corregir el tema del pecado. Incluso hay personas que ya lo llevan al extremo y dicen, no, sabes que yo me tengo que abstener de comer carne en general. Peor aún, carne de cerdo. Mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hay sectas que promueven este tipo de cosas. No hagas esto, no hagas el otro, no aquello, no sí, no, etcétera, etcétera. Pero todo de manera forzada, que es muy distinto a los cristianos, que el mismo Espíritu Santo le va quitando poco a poco todas las cosas pues que no agradan a Dios. Ay, como que me dio ganas de ponerme un arete aquí y de hacerme un tatuaje aquí de los Iron Maiden. Un ejemplo. Mi hermano, el mismo Espíritu Santo le va a quitar. Usted está siendo regenerado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo lo va a mover a que no haga ese tipo de cosas que no agradan a Dios. Hay gente que se prefiere irse a las montañas a vivir por allá lejísimos, a las montañas ahí de Mendoza, por ejemplo, en Argentina, como para evitar tener contacto con el mundo y no pecar. Hay gente como la secta de los adventistas del séptimo día que dice, no, es que no tienes que comer carne, no comas carne de cerdo porque esto de aquí, esto de acá, y aparte de que tergiversan los textos del Antiguo Testamento, porque eso era para los judíos en aquel tiempo. Aparte de eso, ellos dicen, no voy a comer carne de cerdo. Mis hermanos, y escúcheme, y esto es muy serio, dejando de comer carne de cerdo, por ejemplo, en el caso de un adventista, dejando de comer carne de cerdo no va a evitar que deje la morbosidad, no va a dejar que evite la manera de ser idólatra, porque son idólatras al día sábado. Dejando de comer carne, por ejemplo, para una persona que está pasando la Semana Santa, no va a dejar de que uno deje de pecar. No, mis hermanos, eso no es así. Mucha gente se restringe. La misma Biblia decía que en estos tiempos habrá muchas sectas que promoverán el evitar casarse, darse en casamiento, comer, abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos queridos, yéndose los más lejos del pueblo o a otro continente no va a quitarle su pecaminosidad. Ojo con eso. Ahora, de ningún modo. Y aunque no somos del mundo, no obstante, estamos en el mundo y tenemos una misión que cumplir. Y aquí el apóstol Pablo dice, antes bien, denunciadlas. Es decir, estas infructíferas obras de las tinieblas. Los que pertenecemos al reino de la luz,
no podemos ser neutrales con respecto a las obras de las tinieblas. Les doy un ejemplo. Si Dios dice, adoradme solamente a mí, y otro dice, adorad ídolos, no será aceptable adorar a Yahweh o Jehová bajo el símbolo de imágenes que luego se transformarán en ídolos. El pecado de Jeroboam fue abominación a Jehová o Yahweh, como lo conocen los judíos. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 25 al 33. Y aprovecho, por cierto, para mencionarles que este mes nuestro hermano Edgar está tocando el libro de Reyes en los devocionales de Buenos Días Maestro de Biblia Libre. Bueno, ahí tenemos el verbo dokimaxo, que tiene varios significados. Primero, poner a prueba o examinar. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 y 2 Corintios 13, 5. Segundo, tenemos comprobar o verificar por medio de ensayo. Lo vemos en 1 Corintios 3, 13 y 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. También tenemos aprobar. 1 Corintios 16, 3. Este verbo, no, mis hermanos, la pantalla compartida es para los que están viendo la transmisión en vivo. Este verbo lo usan para probar el oro, para probar los metales, para saber qué tan puro es. El término sunkoinoneo, que es una palabra griega que significa participéis, también se puede traducir como llegar a ser copartícipe al lado de otros. El Hijo de Luz no debería involucrarse con el mal, ni siquiera por asociación. No podemos testificar al mundo si no salimos al mundo. Y no podemos avanzar mucho en el mundo sin antes entrar en contacto con todo tipo de maldad. Es verdad. Ahora, alguien me preguntó el día de ayer, ¿cómo es que Dios, siendo santo, al intervenir o al tratar con la raza humana, la cual es pecadora, y Dios es santo 3 veces, cómo es que Dios no se contamina con el pecado? Les hago esa pregunta ahí. ¿Qué opina mi hermano? No sé, con mi hermano, ¿cómo se llama? Mi hermano, el que tiene el nombre de Samsung. ¿Qué opina? ¿Puede activar su micrófono? ¿Por qué Dios, siendo santo 3 veces, no se contamina con el pecado de nosotros, los cuales somos, si Dios es santo 3 veces, nosotros somos pecadores 3 veces? ¿Por qué no se contamina Dios cuando el Espíritu Santo está tratando con nosotros día a día? Porque la Biblia dice que es Dios quien pone el querer como el hacer, y también dice en Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se contamina el pecado? ¿Qué opina usted, mi hermano? Bienvenido a Interactuar. ¿Puede activar su micrófono? Buenos días. Buenas noches, perdón. Simple y llanamente porque Dios es santo. Así de simple. Los pecadores somos nosotros. Dios no creó el pecado. Los pecadores somos nosotros y la maldad es la que está en nosotros. Dios es 3 veces santo. 100% Dios, Jesucristo, 100% hombre. Él cumplió toda la ley. Ahí tiene la mayor muestra de lo que estás preguntando. Él cumplió toda la ley. 100% Dios, 100% hombre. No cumplió, no tuvo ni un mal pensamiento, no levantó un falso testimonio, y por eso se nos acredita la justificación por fe, porque el Señor cumplió toda la ley a través de la obra redentora de Jesús. Y si el mismo Señor, 100% hombre, 100% Dios, nunca se contaminó, mucho menos el Espíritu Santo, que es un espíritu, que no vino en carne de pecado, como dice Romanos capítulo 8, que el Señor vino en carne de pecado para vencer a la ley. Entonces, los pecadores somos nosotros, y Dios no creó el pecado. Aunque es la causa final, Dios no creó el pecado. Bueno, interesante la respuesta. Yo voy a dar mi opinión, mis hermanos queridos. Quizás suene un poco fuerte, quizás no quiero tratar de evitar de que suene vulgar quizás, pero quiero tratar de ser lo más prudente en lo que voy a explicar. Imaginen en el piso, en el pavimento. Digamos que ustedes encuentran, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, no me vayan a malinterpretar, está el excremento del perro, de los perros, ahí está, ahí en el pavimento. Y sin embargo, la luz
del sol, o los rayos del sol que le están pegando ahí, yo pregunto, ¿se contamina la luz que le está pegando a este material que los perros botan? ¿Usted cree que usted cree que los rayos solares se contaminan de este material que el perro desecha? No. Eso como para ponerlo a nivel de ejemplo. Dios, como dijo el hermano, es santo 3 veces. No se va a contaminar con el pecado. Porque es Dios. Va a tratar con nosotros, con nuestra pecaminosidad. Y está tratando día a día y día a día. Mis hermanos, no hay manera, no hay cómo. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice las Escrituras. Sin embargo, en la concupiscencia de Él no estuvo inclinado para nada hacia pecar. Para nada. Nosotros somos los que pecamos. Y en algunos casos, algunos pecan hasta de manera premeditada. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Decía que el mandato de Pablo es directo y sencillo. Los cristianos que han de producir el fruto justo de la luz y del Espíritu no deben tener relación alguna con las obras infructuosas de las tinieblas. Esta designación general alude a los diversos tipos de pecado, o sea, la lujuria, ahí tenemos el engaño, la falsedad, el robo, palabras deshonestas, la amargura. ¿Cómo, mi hermano? Sí, también la amargura. La amargura, la ira, el enojo, la gritería, la calumnia, la malicia, la inmoralidad, impureza, avaricia, inmundicia, palabras corrompidas y necias. Ahí también habló nuestro hermano Pablo, trujanerías, fornicación e idolatría. Estos y todos los demás tipos y grados de pecado deben ser evitados por el creyente porque no traen beneficio para el hombre ni dan la gloria a Dios. Cuando el texto menciona reprenderlas, el verbo ahí en griego es elecho. Alude a la idea de reprobación, corrección, castigo o disciplina, lo cual implica que debemos confrontar el pecado con intolerancia. Se tiene que morir de manera así. ¿Para qué me voy a meter en un lugar donde sé que voy a pecar? Hay que cortar de raíz. ¿Para qué voy yo a, no sé, a prender la televisión y activar un canal que el cual yo sé que eso me va a conllevar a pecar? No, hay que cortar de raíz. Algunas veces esa reprensión es directa y otras veces indirecta. Pero siempre debería ser inmediata a la luz de cualquier cuestión pecaminosa. Al vivir nosotros, mis hermanos queridos, en obediencia a Dios, ese hecho en sí mismo será un testimonio contra lo que es malo. Las personas, recuerden que siempre les digo, ellos no van a tener interés en saber si es que nosotros somos cristianos o no, pero sí van a ver cómo es nuestra actitud frente a las cosas que suceden en el día a día. Cuando quienes viven a nuestro alrededor nos ven ayudando antes que explotando, nos oyen hablando con pureza y no con indecencia, nos observan hablando la verdad y no con engaños, nuestro ejemplo será de por sí una reprensión con autoridad en contra del egoísmo, la deshonestidad y la falsedad. Versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Wow, qué texto, ¿ah? Bueno, cuando el texto menciona vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, algunas cosas son tan viles que deberían discutirse con los menores detalles posibles. Porque el mismo hecho de descubrirlas es peligroso moral y espiritualmente. Según todo el contexto, es que por medio de una vida de bondad y justicia y verdad, debemos dar a conocer el contraste que existe entre las obras de los que andamos en la luz y las obras de los que andan en tinieblas. Hay pecados totalmente repulsivos que es mucho mejor no mencionarlas jamás. El apóstol quiere transmitir la seriedad de estos pecados por naturaleza sexual, sin entrar en los detalles de los hechos en sí.
La implicación es que existen varias posibilidades de reprobar las acciones sin participar en el error de quienes lo cometen. De la misma forma, algunas cosas son tan vergonzosas y peligrosas para la vida espiritual que deberían sellarse herméticamente para no tener contacto directo con ellas, ni siquiera con alusiones indirectas en una conversación. Hay que ser prudente, mi hermano. Versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando el texto menciona esto, pero cuando todas estas son expuestas por la luz, se hacen visibles, esto significa que cuando mediante el vivo contraste de la conducta de los creyentes como hijos de luz, los terribles hechos de maldad que caracterizan a los hijos de desobediencia quedan así expuestos. Estas horribles prácticas se ven tal como realmente son. La verdad de esto queda demostrada por la regla que se expresa, porque todo lo que se hace visible es luz. Esto es, sean actitudes, palabras, prácticas, etcétera, etcétera, que se ha hecho manifiesta por medio de este contraste, pierde su carácter oculto, toma la naturaleza de la luz y se ve tal como verdaderamente es. Nuestra comisión como hijos de luz consiste en colocar todas las cosas bajo la luz de las Escrituras, exponerlas como son en realidad y procurar remediar todo lo que sea afectado por el mal. Debido a que la mayoría de las casas en las ciudades del Medio Oriente no tienen ventanas y se construyen lado a lado en calles angostas, se caracterizan por ser bastante oscuras en su interior, y para ver cualquier cosa se debería salir al patio o a la calle para ver bien todo. De allí es que viene la frase: porque la luz es lo que manifiesta todo, ya que la luz hace manifiesta todas las cosas y muestra como verdaderamente son. Cuando el pecado es revelado, pierde su carácter escondido, porque su fealdad disimulada se vuelve patente y ostensible. La palabra paneró, que se traduce como hacer visible, significa dar a conocer, revelar, que es la antítesis de guardar en secreto. Versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El término paneró no tiene el significado de iluminar. Por eso debemos ser prudentes, ya que por regla general esta palabra significa revelar o dar a conocer, por lo cual traducir como todo aquello que es revelado es luz, bueno, tiene poco sentido. En lugar de usar el término iluminar, algunos comentaristas sugieren consignar alumbrar como en el versículo 26, pero el efecto es el mismo. Esta lógica parece asumir que la luz no solo pone al descubierto lo que hay, sino que también lo transforma. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 para corroborar. Es muy probable que se trate de afirmaciones proverbiales acerca de la luz, y esto apoyaría lo compacto de la lógica. Corroboramos. Juan capítulo 3 versículo 19 al 21, Romanos capítulo 13 versículo del 1 al 14, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 4 al 8. Las palabras son adaptadas por Isaías capítulo 60 versículo 1 cuando dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nuestro hermano Pablo muestra el significado profético de esos textos al declarar que la gloria del Señor que ha nacido es Cristo Jesús, el Mesías por quien Isaías y todos los demás judíos piadosos habían esperado por tanto tiempo. En el contexto del pasaje de Isaías, a la hija de Sión se la representa como abandonada.
su tierra como desolada. Y aquí Pablo presupone una condición de miseria, el sueño de la muerte que ha o había descendido sobre los destinatarios. Lo corroboramos en Isaías capítulo 62, versículo 4, Isaías 61:1 también. En Isaías el que imparte esa luz es Yahweh, en un contexto que Jesús interpretó como referencia a él. Comparen, por ejemplo, Isaías capítulo 61, versículo 1 con Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Así que el punto de nuestro hermano Pablo aquí es que el que resplandece sobre el ser humano, que antes se hallaba en miseria, es Cristo Jesús. Uno no va a resplandecer por sí mismo, mis hermanos queridos. Es más, como decía un hermano que ya falleció, todo lo bueno que ustedes vean en mí como cristiano es la obra del Espíritu Santo trabajando día a día en mi vida. Todo lo bueno que ustedes vean en mí y todo lo malo que ustedes vean en mí simplemente es la consecuencia de mi naturaleza pecaminosa. Sencillo como eso. Así, mis hermanos, o sea, es verdad que estamos batallando día a día. Todos los días estamos batallando, café, almuerzo, merienda. Estamos batallando con el pecado. Pero es importantísimo que la gloria de Cristo Jesús sea reflejada en nuestras vidas. Por eso es que nosotros no podemos ser amigos del pecado por el cual nuestro Señor Jesús pagó ahí en la cruz hace más de 2000 años. Seguimos, mis hermanos queridos. Esta expresión en Isaías 61 habla de la gloria de Sión redimida. Así que no es imposible, por tanto, que la iglesia primitiva viera a Cristo en este pasaje como aquel que hace que la luz de la salvación resplandezca sobre los que se levantan de su mortal sueño de pecado. Acuérdense que Lázaro estaba muerto literalmente, pero cuando Cristo lo levantó entre los muertos a Lázaro, le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. Cuando el Señor Jesucristo lo levantó, eso estaba ahí haciendo una metáfora a la muerte espiritual de todos nosotros. Claro, fue un hecho real que representa una metáfora para nosotros en este tiempo de nuestro pecado. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, mis hermanos, solo Cristo Jesús, bueno, en este caso el Espíritu Santo, es quien nos trae de muerte a vida y nos fusiona al cuerpo de Cristo. Nos hace parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. Nos regenera, nos ayuda a caminar día a día separados de la esclavitud del pecado. De hecho, ya no nos hace esclavos, o sea, no permite que seamos esclavos del pecado. Y cuando una persona simplemente no nace de nuevo todavía, pues está prácticamente muerta espiritualmente. Recuerden Génesis 3, que fue lo que pasó. Después de que nuestros primeros padres desobedecieron a un Dios que es santo 3 veces, hubieron consecuencias. ¿Qué se murió? La parte espiritual. Bueno, físicamente también, porque con el pasar del tiempo Adán y Eva murieron. Los abuelos de los abuelos, nuestros abuelos también murieron. Nuestros abuelos murieron. En algún momento, para los que todavía tenemos padres vivos, en algún momento nuestros padres morirán. Quizás nosotros en algún momento moriremos. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es que sí hubieron consecuencias. Cuando una persona no viene de esa muerte espiritual, cuando el Espíritu Santo no lo trae muerte a vida, está prácticamente muerto espiritualmente. Esta expresión, levántate de los muertos, es un llamado al arrepentimiento. Una apelación a alejarse de los senderos muertos del pecado. Ese te alumbrará Cristo. Es la buena nueva de que Dios ha provisto un remedio para que todas las personas pecadoras que estén dispuestas a acudir a Él mediante su Hijo bendito, el Salvador de la humanidad. Eso es una invitación similar en el Antiguo Testamento. Lo vemos. Isaías capítulo 55, versículo del 6 al 7. Claro, no todos van a acceder a esa invitación. No todos van a acceder al arrepentimiento. Anhelamos
Anhelamos que todos procedan al arrepentimiento. De hecho, la misma Escritura dice que Dios no tarda, el Señor no tarda en su venida, sino que pues quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. El tema es que no todos van a proceder al arrepentimiento. Bueno, por consiguiente, este versículo trata de la luz transformadora de Cristo. Estas palabras representan una confesión o una afirmación ígnica que llama a las personas a despertar de su oscuridad y a experimentar la transformación que ofrece el Cristo resucitado, cuya redacción procede de Isaías capítulo 26, versículo 19, y también Isaías 61, que tratan de la resurrección y la luz. Pablo describe el proceso por el que la oscuridad se convierte en luz y muestra por qué la afirmación del capítulo 5, versículo 8 es verdadera, ya que los creyentes experimentan una resurrección con Cristo y son transformados para su luz vivificante. Este contexto se aplica al hombre que todavía vive según las costumbres paganas, el que tiene un pie en las cosas de Dios y tiene un pie en las cosas del mundo. Cuando las obras malvadas de tal persona quedan expuestas, debe señalársele claramente la forma única de escapar, de modo que pueda despertar de su sueño, levantarse entre los muertos y Cristo puede resplandecer sobre él. Lucas capítulo 15, versículo 32. Pero noten, mis hermanos queridos, que a la luz de todo el contexto precedente, es evidente que el apóstol Pablo no solo tiene presente al pagano, sino que también y especialmente lo tiene presente al convertido. El interés de nuestro hermano Pablo es mostrar que el que ha renunciado a los perversos caminos del mundo debe vivir una vida consistente con su nueva posición. Por lo tanto, en lugar de seguir tomando parte en las obras infructuosas de las tinieblas, debe salir totalmente de su sueño y levantarse y abandonar todos los aspectos de los perversos caminos de los que se hallan espiritualmente muertos. Por lo cual el glorioso resultado será que Cristo Jesús, Señor nuestro, resplandecerá sobre él. Y este parece ser el significado del pasaje. No podemos alumbrar sin un constante proceso de discernimiento, pues toda la vida debe ser dirigida por aquello que encaja con Cristo, le es agradable a él y es adecuado para su pueblo. No existe aquí ningún tipo de legalismo, ya que la vida y las relaciones personales son cristianos y no cristianos por igual. No están determinadas por una tabla de normas, sino por una vida con Cristo, en cuyo marco se decide lo que ha de hacerse en cuestiones de carácter personal y también relacional. La separación, mis hermanos queridos, la distinción que hemos de encarnar es algo que procede del centro de nuestro ser. Solo podemos ser luz si vivimos la verdad de nuestra relación con Cristo. Versículo 15, mirad pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando el texto menciona, mirad pues con diligencia como andéis, este es un indicativo presente activo, no otro imperativo presente activo, porque es una declaración de una verdad, no un mandamiento. Pablo, en completa armonía con lo que ha venido diciendo antes, nos muestra cuán necesario es para los creyentes mostrar en toda forma y todo tiempo que realmente han repudiado su vieja naturaleza y han abrazado la nueva y piadosa vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la única forma efectiva de comprobar nuestro propio estado en la salvación, exponiendo las infructuosas obras de las tinieblas, instando a los obreros de maldad al arrepentimiento y realizando todo esto para la gloria de Dios. Literalmente es: controlen cuidadosamente el modo en que andan. La palabra que se traduce por cuidadosamente tiene la connotación de algo que se hace de manera correcta, exacta, a lo que se presta mucha atención. Mis hermanos queridos,
yo les hago una pregunta. ¿A quién de los que aquí presentes nos hacemos llamar cristianos? ¿A quién de nosotros no nos duele la pecaminosidad de manera constante del prójimo? Puede levantar la mano. ¿A quién no le duele? Mis hermanos, si a uno de nosotros, viendo que aquella persona está cometiendo atrocidades, mi hermano, no importa que lo llamen metido, viejo chismoso, mi hermano, en algún momento usted debe llevarle el mensaje. Si usted me pregunta a mí me duele ver tanta gente que día a día está tropezando con las consecuencias de su propio pecado. Día a día está constantemente maquinando cómo voy yo a tener una relación personal de amigos, entre comillas, con la vecina. Mi hermano, usted está casado. No existe el mejor amigo de ella o la mejor amiga de él en una relación cristiana. Los amigos son amigos de la pareja. Estoy hablando de la pareja cristiana. No estoy hablando de los que no son cristianos. Los que no son cristianos van a tener, pero el mejor amigo de la escuela de ella, y no te debería importar a ti, porque es mi mejor amigo. Eso suele pasar. No existe el mejor amigo de ella o el mejor o viceversa. No existe eso. Los amigos, las amistades son de la pareja. Si a nosotros no nos duele la pecaminosidad diaria y las consecuencias del pecado que están constantemente tropieza y tropieza y tropieza, en algún momento usted tiene que llevarle el mensaje. Si no nos duele el pecado de ellos. Bueno, primero, si no nos duele nuestro pecado. Y segundo, si no nos duele el pecado del prójimo. Habría que cuestionarnos seriamente si verdaderamente somos cristianos o no. Seriamente. ¿Qué opina usted, mi hermano Samsung? No, es que dice Samsung ahí. ¿Qué opina, mi hermano? No, completamente de acuerdo. La Biblia nos dice en varias porciones, la más famosa, Mateo 28, la Gran Comisión, Romanos capítulo 10, cuando dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies los que predican la buena nueva del Evangelio. Entonces, es un mandato que tenemos como iglesia, o sea, como iglesia, y llevar la palabra del Señor. Y como bien dijo usted hace unos minutos atrás, vas a predicar y algunas veces te vas a conseguir con personas que te van a rechazar, con personas que inclusive te pueden insultar o qué sé yo, cualquier cosa. También puede que una persona te reciba la palabra. Eso está dentro de la soberanía de Dios y la providencia del Señor. Y entonces, como bien dijiste tú, o sea, que nos pueden vituperar por eso, pero es el mandato de la iglesia, es lo que el Señor nos dijo. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ir? ¿Cómo van a saber? Y yo creo que es una responsabilidad moral que tenemos como iglesia de llevar el mensaje del Señor. Amén, amén. Mi hermano Mauricio, ya que está ahí, bienvenido mi hermano Mauricio. Creo que allá son las 4 o 5 de la mañana allá en España, en Alicante. Mi hermano Mauricio, imagine usted que le dan una pieza de pan. Usted está con hambre. Usted tiene todo el hambre del mundo y le llega esa pieza de pan, un pan delicioso recién salido del horno. ¿Qué hace con esa pieza de pan que es más o menos, usted ya sabe que ya con la cuarta parte usted se llena? ¿Qué hace con toda esa pieza de pan? Cuéntenos, mi hermano Mauricio. Oh, Mauricio se desconectó. Se cayó. Perdón. Bueno, a ti mismo, mi hermano querido, mi hermano Samsung. Te llega esa pieza de pan y estás con hambre. ¿Qué haces tú con toda esa pieza de pan? ¿Lo compartes, no lo compartes, lo guardas, lo escondes, lo abres por la mitad, le pones mantequilla? ¿Qué haces con eso, mi hermano? Bienvenido. Lo que pasa es que si tengo mucha hambre me lo como todo, no mentira.
Por cierto, me llamo Cecil Crespo, de Venezuela, vivo en Acarigua, Estado portuguesa, y bueno, por acá, por estos lados, al lado. Hablando de ese montón de panes, estamos hablando de que la palabra es vida eterna. Bueno, hermano, llevar esa palabra, preparar a lo que uno pueda y llevar a sana doctrina, porque realmente hoy en día, como usted dijo, creo que fue uno de los primeros, los primeros minutos cuando dijo de la sana doctrina, perdón, del Evangelio de la Prosperidad. Hoy en día este tema muy poco se habla, muy poco se habla. Tú le preguntas a una persona por qué es salva y te pueden decir la muerte, por allá en la resurrección, pero muy poco la gente habla de la vida de Jesús, la vida de obediencia del Señor. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si tenemos ese poco de pan, y como bien dijiste, creo que si el 25% me llena, ¿no? Creo que dijiste así. Si el 25% me llena, ¿qué hago con el 75%? Estamos claros que la palabra no perece, pero si estamos hablando de un alimento, que en este caso es un pan que es perecedero, sería muy injusto dejar que ese pan se pereciera, ¿no? Hablando de comida natural, ¿no? Y lo ideal sería repartirlo, lo ideal sería llevarlo, lo ideal sería sacarle el mayor provecho posible. Amén. Mira, si me llega a mí el pan, esa pieza de pan, y yo estoy en una necesidad de hambre, pues yo agarro el 25% de ese pan y el resto, el 75%, pues no lo voy a esconder. El 75% voy a ver cómo lo reparto, así sea en pedacitos de 5 en 5, hasta poder compartir a todos los que puedan. Lo peor que puede hacer, lo peor, es que yo agarre esa pieza de pan que me sobra y yo lo esconda pensando en el mañana, diciendo mañana no voy a comer. Mi hermano, para el cristiano, quien provee día a día es nuestro Señor Jesús. Si usted tiene el mensaje, o sea, el pan de vida, no lo esconda. Es verdad, usted está escuchando la sana doctrina, pero no se quede con eso. Comparta a las demás personas que pueda. Si usted a la pieza de pan la agarra, la esconde, la deja ahí escondidito para que nadie se lo coma, quién sabe, a los 2 días, 3 días, eso le cae moho, eso se daña. Pero es más beneficioso que ese pan por el cual usted también se ha servido, lo pueda compartir a las demás personas para que todos sean satisfechos de esa delicia, ese pan recién salido del horno. Igual con la palabra de Dios. Usted está disfrutando este banquete. Efesios capítulo 5. Si alguien quiere ver los capítulos anteriores, ahí está el canal del hermano David Silva. Comparta, suscríbanse, denle like. Ese pan que usted está, ese banquete que está usted comiendo, usted lo asimila, Dios mío, qué delicia. Comparta. Porque hay personas que no han escuchado el mensaje. Y bien mencionó el hermano aquí presente, ¿cómo sabrán ellos? ¿Cómo escucharán? O sea, ¿cómo lograrán entender el evangelio si no hay quien les predique? ¿Cómo? No hay de dónde. Pero Dios siempre ha guardado un remanente a lo largo de toda la historia, la verdadera Israel espiritual. A lo largo de toda la historia. No está hablando de un grupo de idólatras, tirapiedras, que mandaron a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento a crucificarlo. No, estoy hablando de los cristianos, los verdaderos cristianos, desde que empezó la historia del mundo. Los que creyeron en el Mesías. Y los que todavía creemos en el Mesías, los que todavía esperamos al Señor y esperamos con ansias que ya venga, porque esto se pone cada vez peor. Anhelamos su venida, proclamamos su venida. Mi hermano Mauricio, ya que está ahí, bienvenido. Le había hecho una pregunta al hermano aquí presente. Si a usted le... se cayó mi hermano Mauricio otra vez. Mi hermano tiene mala conexión. Perdone. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué les parece? Permítame un segundo, le pongo en pantalla los que están viendo la transmisión en vivo e indirecto. Cuando el texto menciona andar neciamente, es una metáfora bíblica para un estilo de vida. Ningún hombre, escúchelo bien,
Dios bendiga a la hermana Olguita Pérez, allá en Venezuela, y también para la hermana Hilda María Ramírez. Cuando la Biblia dice, cuando el texto aquí en la Biblia dice andar neciamente, esta es una metáfora bíblica para un estilo de vida. Ningún hombre puede vivir sin un Dios de algún tipo, y es inevitable que el necio espiritual sustituya con un Dios falso al Dios verdadero. Crea dioses para su propia iniciativa y fabricación, o como dicen en mi pueblo, creo a Dios a mi manera. Es muy común, usted tiene que haberlo escuchado. Incluso cuando le va a predicar a alguien, yo creo en Dios a mi manera. Bueno, esa es la canción que van a escuchar en el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. La canción de Frank Sinatra, a mi manera. Bueno, ellos crean dioses a su propia iniciativa o fabrican sus propios dioses. De hecho, se convierte en su propio Dios, su propia autoridad en todas las cosas. Ahí lo vemos o lo corroboramos. Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 23. Cuando los necios se levantan como sus propios dioses, o sea, rindiéndole culto al yo, rindiéndole culto al ego, por su propia naturaleza se mofan del pecado. Proverbios capítulo 14, versículo 9 para corroborar. El pecado es lo que va en contra de Dios, y como el necio no reconoce a Dios, tampoco va a reconocer el pecado. El necio que se cree autosuficiente en su vida espiritual hace sus propias reglas y justifica su propia conducta, y al hacerlo se niega a reconocer el pecado y, lo más importante, sus consecuencias. Además, se caracteriza por propagar su necedad, y lo peor de todo es que cuanto más se convence de la sabiduría de su locura, más procurará esparcirla. Por lo que dice y hace, da testimonio continuo de su negación de Dios, de su decisión de convertirse en su propio Dios y de su mofa del pecado, sin importar su nivel intelectual, logros académicos, talentos, riquezas, reputación. La boca del hombre natural no puede realizar otra acción espiritual aparte de hablar sandeces. Proverbios capítulo 15, versículo 2 para corroborar. Por lo tanto, mis hermanos queridos, el destino último de los necios es que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y que mueren por falta de entendimiento, incluso mientras acumulan grandes cantidades de información, y peor aún, se vuelven más listos y necios al mismo tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 7 para corroborar, y Proverbios 10, 21. La necedad viene como resultado de confiar en conocimiento puramente humano y excluir el conocimiento divino. El hombre natural y no regenerado sufre de su necesidad congénita y terminal, porque no está dispuesto a someterse a Dios. Acumula un conocimiento vasto, aparte de Dios, muy alejado de Dios. Pero el entendimiento espiritual y la sabiduría divina les son siempre esquivos, pues aborrece la verdad acerca del pecado y la salvación. Así que los necios son aquellos que, no teniendo entendimiento en las cosas que pertenecen a Dios y a la salvación, no desean alcanzar la meta, y por lo tanto no saben ni les importa saber cuáles sean los mejores medios para llegar a ella. Le dan capital importancia a lo que realmente es de poco valor o aún perjudicial, y no tienen aprecio por lo que es imprescindible. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando el texto menciona aprovechando bien el tiempo, mis hermanos queridos, es un participio presente medio, y era un término usado en el mercadeo, lo cual significaba comprar completamente una cosa sin dejar nada, en un tiempo bueno y a un buen precio. Los creyentes debemos de tomar ventaja de cada oportunidad espiritual, porque sabemos que la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6 y 1 de Pedro 3:15.
Esta frase es una interpretación de la expresión redimiendo el tiempo, cuya palabra griega se traduce como redimir, y es una forma compuesta, una intensificación del término que significa compra o adquiere. Se utiliza en el contexto de comprar comprar de nuevo, o recomprar, mejor dicho, a un esclavo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la excepción de este texto, y solo alude a la compra de la salvación por parte de Cristo. Colosenses capítulo 4, versículo 5 para corroborar, Gálatas capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 5. Las exposiciones que van o que ven el significado de este texto como un intento de ganar tiempo o rescatarlo de la servidumbre del mal son probablemente demasiado literalistas. Así que es una manera metafórica de aludir a una buena utilización del tiempo, y una buena traducción sería: aprovechen al máximo cada oportunidad. Si usted va, por ejemplo, en el bus, o si usted le toca esperar, por ejemplo, en el aeropuerto, digamos que usted va a viajar a otro lado, o en la estación de tren, y usted ve pues que hay una familia, ahí hay una familia a la cual usted se puede de una manera discreta, educada, acercarse y empezar a predicarle el mensaje de salvación. Empezar a testificar de Cristo Jesús. No, es que, mi hermano, es que me da vergüenza porque, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué dice el libro de Romanos? No me arrepiento del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Usted no va a convencer de pecado, amigo, que usted me está viendo. No va a convencer de pecado a nadie. Usted no va a ganar almas para Cristo, ninguna. Quien convence de pecado, quien gana las almas, es el Espíritu Santo. ¿Qué nos compete a nosotros? Solamente llevar el mensaje. ¿Qué nos importa si van a responder mal? ¿A usted le importaría, mi hermano? Perdón, me olvidé el nombre otra vez. Mi hermano Cecil. ¿A ti te importaría compartir el mensaje pensando, uy, es que sabes que me van a decir que soy loco, que estoy predicando aquí en el tren número 7 que va desde el Port Authority en Nueva York, en Times Square, y cruza todo así, ¿no? Y va hasta Flushing, ahí en Queens? ¿Qué me importa? Uy, es que me conoce. ¿Qué me importa? ¿A usted le importa, mi hermano? Cuéntenos. No me importa, ya lo he vivido. Ya lo he vivido donde me han cerrado la puerta en la cara. Otros me han atendido muy bien. Otros me ignoran. Otros me escuchan por escucharme. De todo un poquito. Realmente no me importa. Realmente lo hago porque lo hago por convicción, porque amo al Señor. Y porque el Señor, como lo has dicho en varias ocasiones, el Señor mismo es el que nos regenera, el que coloca el querer como el hacer, el que coloca todo eso, y es una muestra de la obediencia, del amor, de todo. Y no me importa, realmente no me importa. Mi hermano Mauricio, ya que está ahí mi hermano Mauricio, no se vaya a caer mi hermano Mauricio, se le cayó la transmisión otra vez. Mi hermano Mauricio, puede habilitar su micrófono si usted desea. Le hago una pregunta. ¿Usted se avergüenza del evangelio, de llevar el mensaje de salvación a estas personas a las cuales pues usted transita en el día a día? Cuéntenos, mi hermano querido, bienvenido. Decía que la idea de que los días son malos es una descripción general de la presencia del mal en el mundo. Cuando el texto menciona mirad pues con diligencia, el significado literal del término griego que se traduce como mirad es observar. Y el mandato de nuestro hermano Pablo es que los creyentes miren con cuidado cómo andan. Se basa en lo que acaba de enseñar antes, pues alude de inmediato al llamado que el apóstol hizo a los creyentes para que anduviesen como personas que han sido levantadas de entre los muertos y están viviendo en la luz de Cristo,
también se basa en un llamado a los creyentes para que sean imitadores de su Padre Celestial. Los cristianos debemos andar con sabiduría y no de manera insensata, porque somos los hijos amados del Dios vivo, salvos por medio del sacrificio de su Hijo amado. Aleluya. El andar sabio es lo único apropiado para los hijos de Dios. De allí que Pablo manda a los creyentes a que anden como sabios, así como deben andar en humildad, unidad, separación del mundo, amor, luz, sabiduría. En otras palabras, debemos vivir como el tipo de gente que somos. En Cristo somos uno, ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Somos separados de las costumbres del mundo que desagradan a Dios. Somos amor, somos luz, somos sabios. Lo que hacemos debe corresponder a lo que somos. Hemos recibido el mandato específico: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al ser cada vez más conformados a nuestro Señor y Salvador. Creceremos más y más en su amor, gozo, paz y todas las demás manifestaciones del fruto del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y Gálatas 5, 22, 23, que lo había mencionado al inicio de la transmisión. En otra de las paradojas divinas del Señor, el hecho es que crecemos en algo que nos ha ido dado por entero. Crecemos en sentido práctico en lo que ya poseemos por la posición que ocupamos en Cristo. Y recuerden que aún Jesús crecía en sabiduría. Ojo, me dice la Escritura. Y en algunos creyentes en la iglesia de Jerusalén estaban llenos de sabiduría. Lucas capítulo 2, versículo 52 para corroborar, y Hechos 6:3. El término acribos, con diligencia, eso es lo que significa. Tiene el significado básico del cuidado preciso y exacto, y alude a la idea asociada de observar, examinar e investigar algo con gran esmero. Y también transmite la idea de alerta solicitud. A medida que los creyentes andamos por el campo espiritual del mundo, debemos mantenernos en constante estado de alerta frente a todos los peligros que Satanás pone en su camino. Por esa razón Jesús advirtió que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Mateo capítulo 7, versículo 14. Como dice mi hermano Mauricio, hay que hacernos un examen exhaustivo. Pablo decía examinémonos todos los días para ver si verdaderamente estamos parados sobre la roca, ¿no? Si verdaderamente estamos apuntando al horizonte correcto. Versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. Este es un presente medio de ponente imperativo con el participio negativo, que significa parar una acción en proceso, y esto es porque ellos estaban siendo necios. Pablo repite la admonición del versículo 15 cuando dice: no como necios, con pequeña diferencia en su lenguaje. Los efesios no deben ser irreflexivos o sin entendimiento. Ellos tienen que estar constantemente corroborando todo lo que el hermano Pablo predicaba. Ustedes recuerdan a los cristianos nobles de Berea. Ellos estaban constantemente analizando, indagando, pero también estaban atentos, estaban alertas, no solamente con el aprendizaje de la Escritura, sino también con sus vidas. Por eso que nosotros tenemos que estar, como había mencionado al inicio, ¿no?, del versículo anterior, tenemos que estar pues probando, corroborando. Así como ustedes cuando prueban el metal, o el relojero, o el joyero, cuando está probando a ver si esa cadena que usted dice ser de oro, verdaderamente es de oro. Estar constantemente ahí, alerta, examinando, viendo, indagando. Bueno, los efesios no deben ser irreflexivos o sin entendimiento. Por eso es el texto que está en voz media,
pues no han de mostrar falta de sensatez, lo que equivale a decirles que no sean necios. Las palabras conectivas ahí, que es como una bisagra de la puerta, por tanto, se puede interpretar a la luz del contexto precedente como diciendo, en vista de que el peligro es tan grande, la maldad tan espantosa, la oportunidad tan preciosa, y en vista de la necesidad de una constante vigilancia, de un intenso esfuerzo, de un firme celo en las cosas del Señor, no debéis ser absurdos. No pierdan el tiempo. Al contrario, entended cuál sea la voluntad del Señor. Vale decir, del Señor Jesucristo. En otras palabras, que no dependieran de su propio esfuerzo y entendimiento, ni que tampoco consideraran el consejo de otras personas como la piedra de toque final de la verdad, sino que la voluntad de su Señor, según la ha revelado por su propia palabra y ejemplo, y por boca de sus mensajeros elegidos, sea su norma y guía. Romanos capítulo 12, versículo 2 para corroborar, y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Una de las más notables manifestaciones de falta de sensatez es la borrachera. Pero su antídoto el contraste es ser llenos del Espíritu. Indica un camino mucho mejor de verdadero entendimiento, o la antítesis. Cuando el texto menciona la voluntad del Señor, en el griego no hay artículo con voluntad, lo cual significa que es una voluntad de Dios, y esta voluntad es que nosotros confiemos en Cristo. Así que hay varias voluntades para los creyentes. Juan capítulo 6, versículo 29 para corroborar, y Juan 6, 40. La voluntad básica de Dios se encuentra en la Biblia, pues allí encontramos sus pautas perfectas y suficientes para conocer y hacer lo que le agrada. No obstante, la voluntad de la que Pablo habla aquí es la dirección específica del Señor en la vida de los creyentes individuales. Recuerden que los planes y direcciones para cada creyente no se encuentran en la Biblia. Los principios generales y básicos para entenderlas sí están allí. Dios no promete mostrarnos su voluntad por medio de visiones, coincidencias raras o milagros, y mucho menos juega a la adivinanza con nosotros para ver si de repente nos topamos con su voluntad como un niño encuentra un juguete escondido en algún lugar de la casa. El deseo más profundo de Dios para todos sus hijos es que conozcan y obedezcan su voluntad. Y Él nos da toda la ayuda necesaria para conocerla y obedecerla. La voluntad de Dios se cumple a la perfección en la acción de gracias del creyente sin importar cuál sea la circunstancia. En otras palabras, cuando somos lo que Dios quiere que seamos, mis hermanos, Él está en control de todo y nuestra voluntad se funde con la suya. Por lo tanto, Él nos concede los deseos que Él mismo ha implantado en nuestros corazones. Aleluya. Le hago una pregunta. Ahí a mi hermano Mauricio, si tiene el micrófono habilitado, otra vez lo... Mi hermano Mauricio, ¿qué tan difícil es hacer la voluntad de Dios cuando el mundo se le está cayendo a pedazos, cuando se le está muriendo un familiar, cuando lo han botado del trabajo, cuando la pareja se le va del hogar y de paso se le lleva hasta sus hijos? ¿Qué tan difícil es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan difícil? ¿Cómo ves tú? Como dirán allá en Nueva York, Sí. ¿Qué tan difícil o cómo consideras o el grado de dificultad de hacer la voluntad de Dios aun cuando el mundo se te va cayendo a pedazos? Cuando te deja tu esposa, se te llevan tus niños, te demanda ante, no sé cómo le llaman, tribunal, eso de los menores y para manutención y todas esas cosas, te clavan una pensión alimenticia, cuando de repente tus amigos se apartan de ti, cuando te pasa de todo. ¿Qué tan difícil consideras tú que sea hacer la voluntad de Dios? Cuéntame. El amigo dice Mao, Mauricio, me imagino,
él mandó un mensaje que yo creo que es la respuesta correcta. Él colocó un mensaje que dice, solo la madurez en Cristo puede hacernos soportar todo. Realmente, claro, no sé lo que es pasar por una crisis tan fuerte como que la pareja te deje, se lleve los niños, que haya peleas legales sobre la tutela del niño. Realmente no he pasado nunca por eso. Gracias a Dios estoy casado, tengo mis 2 hijas y todo, gracias a Dios, está bien. Pero creo que la respuesta correcta es la que acaba de dar el señor Mauricio, porque hace unos días predicaba, yo soy pastor acá en Macarigua, y hace unos días predicaba sobre la madurez en Cristo, porque si hay algo que uno tiene que entender es madurar y que, como dice Primera de Pedro 4:12, Primera de Pedro 4:12 dice, no te sorprendas cuando venga el fuego de la prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos en los padecimientos. Entonces, una de las cosas que yo vengo de una iglesia que no se predicaba la sana doctrina, sino todo lo contrario. Y cuando yo veo esto de que uno va a padecer por el nombre del Señor, como lo dice el Señor en la bienaventuranza, bienaventurado el que por mi causa vituperen y digan cualquier clase de mal contra ustedes. Solamente la madurez en Cristo, solamente madurar la fe, porque esto que estamos conversando usted, el señor Mauricio y cada uno de los que estamos acá, es entender que debemos madurar la fe. Y madurar la fe es saber que en todo momento el Señor está con nosotros. Como dice Romanos, creo que 8:28, 8:30, no recuerdo cuál es con exactitud, pero está en Romanos 8, que dice que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. Entonces, tal vez uno de repente no crea que la situación que está pasando es la mejor. Tal vez la percepción lógica de uno es que está en un momento muy terrible, pero cuando uno madura la fe, como bien escribió el señor Mauricio, es eso, saber que en todo momento, ya sea un momento de crisis, o un momento de alegría, un momento de tristeza, un momento de gozo, un momento de dolor, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros y pase lo que pase, como dice la palabra del Señor, que el Señor nos dio las arras del Espíritu. Y las arras en la antigüedad era una garantía de compra. O sea que el Señor nos ha dado una garantía de que va a estar con nosotros. Y eso es madurar la fe. Aleluya, aleluya. Ha resumido uno de los videos que ya están en capítulos anteriores. Prácticamente lo ha resumido en ¿qué? En menos de 5 minutos. Sí, mis hermanos queridos, el texto clave ahí, por ejemplo, tenemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si una persona que está en este mundo y no es cristiana y le cae todos los males, toditos los males, se le cae el mundo a pedazos, se le va la esposa, se le llevan los niños, le pone manutención, de paso la esposa ya está hasta con otra persona, de paso ya está hasta embarazada de la otra pareja, y de paso los amigos lo abandonan, de paso lo botan del trabajo, lo botan del lugar donde está viviendo porque no tiene para pagar la renta o el arriendo, como lo llaman. Le pasa de todo. Una persona que no es cristiana, a donde, como obviamente el Espíritu Santo no está morando en la vida de esta persona, ¿qué creen ustedes, mis hermanos queridos, que va a pasar con esta persona? Exactamente, puede llegar a pasar, exactamente lo que le pasó a Judas. Se puede suicidar. Pero, como el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, mi hermano, usted se le puede estar cayendo el mundo a pedazos. Puede aparecer una nueva bacteria que va a acabar con la cuarta parte del mundo, lo que sea, mi hermano. Filipenses 4:13 es claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gálatas también dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, estoy prácticamente... mientras estoy padeciendo con todo lo que estoy pasando,
pero estoy padeciendo no solo, estoy padeciendo con Cristo Jesús, estoy con Él, estoy amalgamado, estoy fusionado. Y recordamos, si es que alguien se quiere quejar a este tiempo, ay, ¿por qué nosotros siendo cristianos tenemos que pasar por todas estas situaciones en estos tiempos difíciles? Si alguien se quiere quejar, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vámonos a Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Bueno, seguimos. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, y me seréis testigos. Acuérdense esa palabra, y me seréis testigos. Bueno, la Reina Valera lo tradujo, y me seréis testigos. Si vamos al original griego, dice, y me seréis martureo. Ahí esa palabra griega, de esa palabra griega viene mártires. Y me seréis mártires. El Señor Jesucristo les estaba declarando, lo estaba profetizando, ustedes van a padecer por causa de mi nombre. Pero, acuérdense, bienaventurado el vituperado o los perseguidos por causa de Cristo Jesús. Y tan tranquilos que estaban los apóstoles, ya estaban así, vea, estaban ya que se tomaban un cafecito, los apóstoles, estaban toditos en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo le había dicho, ¿no?, que vayan y prediquen el mensaje, el evangelio por todos los rincones, etcétera, etcétera, Judea, Samaria, etcétera. Y ellos estaban tan tranquilos con su tacita de café. Pero el Señor, en su soberanía, permitió que exista la persecución. Ahí empezaron a esparcirse así, ¿no?, como las hormigas. Se esparcieron totalmente ahí por Judea, Samaria, etcétera, etcétera. Y empezaron a llevar el mensaje del Señor. Porque la obra de Dios, porque la voluntad de Dios, o se cumple o se cumple. No hay vuelta de hoja. Acuérdense de Jonás. Yo no voy a predicar a Nínive. ¿Qué les pasa? Y ya él mismo proveyó al pez. Él mismo proveyó. Imagínense. Ya ustedes saben la historia, ¿no?, que lo tragó y que estuvo paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde cree que el pez expulsó a Jonás de la boca? ¿Dónde cree? Lo expulsó allá en Nínive. O sea, la voluntad de Dios o se cumple, mis hermanos queridos, o se cumple. Vamos a padecer por causa de Cristo. Alégrense, alegraos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque pues peores cosas le pasaron a nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Y en este tiempo, medio cae una gotita de aguacero. Ya no voy a la iglesia. Es que empezó a llover. Cuando veo en otras partes del mundo que están, pues, prácticamente se les cae el mundo a pedazos y ellos están buscando, así ya como en la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan que se reunían en las catacumbas? Porque los perseguían. Y se reunían para predicar de Cristo. Pero no me voy a adelantar. No los quiero extender. Así que sigamos, mis hermanos queridos. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando el texto menciona no os embriaguéis, este es un imperativo presente pasivo con el participio negativo. Y ya saben qué significa eso, mis hermanos. Proverbios capítulo 23, versículo 30 y 31 lo corrobora. El alcohol y las drogas eran usadas para promover experiencias religiosas. Son también un ejemplo de algo que controla y caracteriza la vida de una persona, pero tienen que ser repetidas para un efecto o adicción. Así como el alcohol debe ser repetido para efecto, también la llenura del Espíritu es repetida para su efecto. Como creyentes deliberadamente reciben a Cristo para salvación, ellos deben deliberada y repetidamente, que es un presente pasivo, abrirse a la guía y control del Espíritu Santo que nunca se detiene. La razón por la que Pablo escribió no se emborrachen con vino no está, por cierto, del todo clara. De allí hay varias alternativas. Importante que lo sepamos. Primer punto, fuera consciente de un problema específico en Asia. Otro punto es que sintiera la necesidad de advertir contra la práctica de ciertos
cultos paganos que consideraban la embriaguez como una forma de unidad con el mundo espiritual. Otro punto ahí tenemos que quisiera simplemente advertir en general acerca de los peligros de un estilo de vida inaceptable. Y como último punto tenemos que quisiera contrastar la embriaguez con el control del espíritu, que verdaderamente es lo que realmente interesaba. Ahora, el escribir en contra de la embriaguez le permitía al apóstol traer a colación el destructivo e inaceptable estilo de vida de tantas personas en la cultura circuncidante. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 13 para corroborar. Primera de Tesalonicenses 5, 7 también lo corrobora. Debido a la excesiva demostración de gozo, es impropio buscar una excitación por medio del abuso del uso del vino. Lo que se prohíbe es el abuso del vino, no su uso. ¿Cómo, mi hermano David? Pero ¿y entonces que yo puedo tomar bebidas alcohólicas? Mi hermano, una vez más, no se prohíbe el uso del vino, sino el abuso. Acuérdense en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. De hecho, ahí en Argentina, por ejemplo, cuando se hace un asado, una comidita, están comiendo y se comieron todo el asado, al final se mandan una copita de vino. Una copita de vino para que le ayude al tema de la digestión. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, bueno, toma un poco de vino, ¿no? Para que se mejore un poco tu problema estomacal. Pero de ese texto, lamentablemente, las personas que promueven el cristianismo liberal, que hay muchos youtubers, y hay uno ahí en Argentina ahí que habla de macho alfa, macho beta, promueve pues este tipo de cosas, del vinito, y que, mi hermano, de ahí se agarran para el tema de que no, emborracharse no pasa nada. Pero si la misma Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero bueno, ya ese es otro tema, mis hermanos queridos. No quiero entrar en detalles. Bueno, tal abuso era un peligro real en la iglesia primitiva, como ciertamente lo es hoy en día. Y esto queda demostrado por restricciones como el obispo debe ser irreprensible, no dado al vino, o literalmente uno que se detenga junto a su vino. Los diáconos asimismo deben ser dignos, no adictos a mucho vino, y exigid a las ancianas igualmente que sean reverentes en su porte, no esclavas de mucho vino. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 3, Primera de Timoteo 3, 8, Tito 1, 7, Tito 2, 3, etcétera, etcétera. Un ejemplo es el hijo pródigo, que vivió disolutamente, cuyo adverbio es análogo del nombre disolución o vida disoluta que ocurre aquí en el versículo. La extravagancia y la falta de sobriedad se hallaban combinadas en su conducta, tal como en toda probabilidad se hallan combinadas en el significado de la palabra vida disoluta que Pablo usa en el versículo. Sin embargo, hubo salvación para el hijo pródigo al arrepentirse, y ojalá que todo el que estuviera leyendo esto pueda sentirse alentado. Ojalá, mi hermano, mi amigo, usted que está, mis amigos, porque los hermanos no le dan al vino, no son esclavos del pecado, en este caso del vino. Amigos que están escuchando, sí hay cura para el tema de la borrachera. Clave las rodillas al piso. Pídale al Padre Celestial misericordia en el nombre de Jesús, que su Santo Espíritu lo ayude a dejar el alcohol. Evite las malas amistades corrompen. Evite esos amigos que son borrachos. Así le cueste, no sé, que le digan lo que sea. Isaías capítulo 1 versículo 18 para corroborar, Ezequiel 33, 11 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Antes del mandato principal, Pablo ordena a no embriagarse con vino, ya que no solo es un estorbo para ser llenos del Espíritu, sino un remedio adulterado. A la luz de los contrastes precedentes del apóstol Pablo, entre la luz y las tinieblas, ahí lo tenemos en el versículo del 5 al 14, y entre la sabiduría y la necedad, que lo tenemos desde el versículo 15 al 17. Su punto aquí es que embriagarse es una marca de oscurantismo e insensatez, y que ser lleno del Espíritu Santo es la fuente de la capacidad
de un creyente para andar en luz y sabiduría. La embriaguez, mis hermanos queridos, se describe como una vida desperdiciada. Ahí tenemos azotía, que significa desenfreno, la cual representa el colmo de la insensatez, la pérdida del sentido de dirección y el desperdicio de una vida sin Dios. Mis hermanos, quizás suene un poco fuerte lo que les voy a decir, pero hay personas que al pecado de la borrachera lo tienen así como por muy ligerito. No, pecado, ya eso es como el pecado de la masturbación o el pecado del adulterio, el pecado. Mis hermanos, yo les voy a decir algo. Una persona que es borracha pierde sus sentidos, pierde con facilidad la capacidad de controlar su parte motriz. Con facilidad. Todo se pone lento. Todo se pone lento. Sus habilidades, incluso hasta para manejar. Es peligrosísimo. Una persona borracha que se sube al volante. No, es que yo vivo aquí nomás a 3 bloques. O como le llaman en Sudamérica, a 3 cuadras. Donde de aquí a la fiesta, a 3 cuadras ya llegué a mi casa. Una persona borracha que se sube a un carro, mi hermano, escúchelo, es un asesino. ¿Cómo, mi hermano? Sí, mi hermano, es un asesino. Y le voy a explicar por qué. Y se ha dado en este caso, y he sido testigo ocular aquí en Estados Unidos. Hace tiempo hubo una persona en Times Square por el 2016 que iba en su carro y había una marcha, sea lo que sea la marcha, no importa. Esté la gente a favor o en contra de la marcha, no importa. Pero el hecho de que una persona esté trepada en el carro, en el vehículo, y esté borracha, es un asesino. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, esta persona se le fue encima a las personas y mató a 6. A 6 personas. Una persona borracha, trepada en el volante, es un asesino. ¿Se dan cuenta? Tenemos que orar también por las personas que están esclavos del pecado y específicamente del tema del alcohol. Seguimos, mis hermanos queridos. ¿Ve la importancia por qué andar en la luz? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es un imperativo presente pasivo que significa ustedes deben de continuar siendo llenos del Espíritu Santo. O siempre sean llenos del Espíritu Santo. O sean llenos siempre con el Espíritu Santo. Cualquiera de los 3. Es válido. Así que este es un mandamiento, no una opinión. Y el estado normal para todos los creyentes no es la excepción. Esta frase implica que los creyentes deben estar disponibles, sensibles y obedientes a la formación del Espíritu de Cristo en sus vidas diarias. Los creyentes no se pueden llenar a sí mismos si deben dejar al Espíritu tener libertad de influencia. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 para corroborar, Gálatas 4, 19 y Colosenses 1, 28. Pero los creyentes debemos deliberadamente abrirnos el liderazgo y control del Espíritu con una base recurrente. El término lleno, que ya lo habíamos visto anteriormente, pleró, es usado a menudo en el Nuevo Testamento para lo que motiva y caracteriza la vida de una persona. Los creyentes tenemos una elección en que llena sus vidas, el ser llenos con el Espíritu, y esto es asociado. Dios bendiga al hermano, se tiene que desconectar. Un abrazo a la distancia, hermano, amigo y pastor. Los creyentes tenemos una elección en que llena sus vidas, y ese ser lleno con el Espíritu está asociado con el evangelismo, como le sucedió a Pedro, que fue lleno varias veces. Hechos 2.4, Hechos 4.8, Hechos 4.31, etc. El ser lleno del Espíritu Santo era una necesidad, pues los antiguos usaban dosis abundantes de vino, no solo para olvidar las preocupaciones y adquirir jovialidad. Claro, obviamente eso no es ser lleno del Espíritu Santo, no, eso es la antítesis. Pero ellos usaban, lamentablemente, vino para olvidar sus preocupaciones y adquirir jovialidad. Y también para entrar en comunión con los dioses. Esas eran las prácticas, mis hermanos queridos, prácticas paganas.
y mediante esa comunión recibir conocimiento extático imposible de recibir de otro modo. Tal necedad que a menudo está relacionada con las orgías dionisíacas es contrastada por el apóstol con el éxtasis sereno y la dulce comunión con Cristo que él mismo estaba experimentando en el Espíritu. Y ahí lo vemos en el versículo 3:20. ¿Ven la diferencia? Mientras los unos tenían que emborracharse para tener estas experiencias demoníacas, pues la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo para tener otro tipo de experiencia, ¿no? Bueno, la bebida solo trae felicidad artificial, en el mejor de los casos, y es contraproducente para la sensibilidad espiritual. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento condenan la embriaguez. Sin lugar a equívocos, y cada cuadro de ebriedad que presenta en la Biblia, mis hermanos, es una ilustración de pecado y de desastre. Después del diluvio, vamos a recordar, tenemos a Noé, que se emborrachó y actuó con desvergüenza, al igual que las hijas de Lot, y ocasionaron la embriaguez de su padre y le hicieron cometer incestos con ellas, como un medio disparatado y pervertido de tener hijos. Ben-Hadad y sus reyes aliados se emborracharon y todos murieron a filo de espada, excepto Ben-Hadad, que fue librado por la desobediencia del rey Acab de Israel. Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 16 al 34. Belsasar, ese es otro, que tuvo un banquete lleno de bebidas alcohólicas, en el que junto a sus invitados alabó a dioses paganos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Isaías el profeta advirtió: ay de los que se levantan de mañana para seguir con la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Isaías 5:11 para corroborar. El profeta presentó otra escena vívida al decir: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Isaías capítulo 28, versículos 7 y 8 para corroborar. La Biblia, mis hermanos queridos, muestra la borrachera en toda su fealdad y tragedia, siempre asociada con la inmoralidad, disolución, conducta desenfrenada, actos irresponsables y salvajes, así como todo tipo de corrupción. Es una de las obras pecaminosas de la carne que está en oposición directa al fruto de justicia del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23 para corroborar. La embriaguez es ante todo un pecado y viene acompañado de enfermedades que desarrolla a medida que devasta la mente y el cuerpo. Pero básicamente, mis hermanos, es un pecado, una manifestación de depravación que por lo tanto debe ser confesada y tratada como pecado. No le pasemos una brochita de pintura ahí de amigo y no importa. Esa borrachera se le pasa al siguiente día. No, mis hermanos, es pecado. El llamamiento a ser llenos del Espíritu lo es a vivir en esta unidad y a disfrutar la integridad de la vida con Dios. Los cristianos han de permitir que la presencia y el poder de Dios se hagan evidentes en su ser y en sus vidas, pues el Espíritu Santo, quien nos llena, y lo hace de sí mismo, por cierto. Ya el tema del vino y de sus variedades, mis hermanos, eso es otro asunto. Eso es otro asunto que, bueno, no viene acá el tema porque eso sería muy extenso. De hecho, los invito, ¿no?, al canal Biblia Libre. Ahí el hermano Edgar tiene un video que habla sobre el vino, con todos los detalles, pro, contra, etcétera, etcétera. Y sobre todo qué dice la Biblia, ¿no? Bueno, versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando el texto menciona hablando cánticos, cantando y alabando, estos son los primeros tres participios presente activos, los cuales describen la vida llena del Espíritu y tienen que ver con el cantar o citar salmos. El Espíritu puso un cántico en los corazones de los creyentes para Dios,
Alabanzas a Dios en gran manera. Colosenses 3:16 para corroborar. Este versículo es de ayuda para tratar con las diferentes preferencias de música de la iglesia. Noten la variedad de categorías musicales que se mencionan, ya que la música en la adoración es un asunto de gusto personal, no una de la que es correcto en contra de una forma inapropiada. O sea, es la actitud del corazón, no la del oído, y la teología expresada es un asunto, pero la forma de la música siempre es secundaria. Mis hermanos, pero yo en lo personal prefiero los himnos bíblicos. Romanos capítulo 14, versículo 1 para corroborar. Romanos 15:13 también para corroborar. El término salmos tiene con toda probabilidad referencia, al menos principalmente al Salterio del Antiguo Testamento. Himnos principalmente a las alabanzas dadas a Dios y a Cristo en el Nuevo Testamento, donde Cristo es alabado como la fuente de luz, y finalmente cantos espirituales, es decir, a la lírica sagrada tratando temas no directamente relacionados con la alabanza a Dios o a Cristo. Puede existir cierta superposición en el significado de estos tres términos según el uso que Pablo hace de ellos aquí. El término griego geautú es un reflejo que no significa ni para ni entre, o sea, ni para ni entre, sino unos a otros. Así que el punto a recalcar es que los creyentes deben hablarse unos a otros por medio de estos salmos e himnos y cánticos espirituales. La idea de algunos que en las dos partes de este versículo el apóstol hace referencia a dos clases de canto, o sea, el audible hablando y la inaudible en la quietud del corazón. Ahora, creo que esta posición debe ser descartada, pues si tal hubiese sido la intención, habría insertado la conjunción y entre las dos partes. En el libro de Apocalipsis, los himnos se dirigen tanto a Dios, ahí lo vemos como en el capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículo 10, capítulo 12, versículo 10. Y al rasgo típico de los himnos identificados en el Nuevo Testamento en su enfoque en Jesús como el Señor, y un testimonio secular de esta práctica en una carta escrita hacia el año 111 por Plinio, el joven, donde describe a los cristianos reuniéndose temprano para cantar antifonalmente un himno a Cristo como Dios. Ahora me pregunto, ¿cómo muchas falsas doctrinas niegan que Jesús es Dios? Si testimonios como el de este pagano de épocas tan tempranas confirma lo que la Biblia dice de que Jesús es Dios. La palabra corazón alude más bien al centro del control del ser. Canten con todo su ser, lo cual incluye sin duda las emociones. Lo que se subraya es la integridad con que se canta, no el sentimiento, ya que las palabras no se cantan simplemente. Más bien, estas expresan la realidad de la vida en el espíritu. Cuando se dice que los creyentes han de cantar en su corazón, no se está pidiendo que lo hagan con sentimiento o emoción, sino con su vida diaria, con su actuar cotidiano. Mis hermanos queridos, creo que una vez más lo voy a decir. A Dios no le interesa, escuche bien lo que le voy a decir, a Dios no le conmueve las lágrimas de un impío que va a mega conciertos de artistas G12 que promueven la falsa prosperidad, y cuando llegan a sus casas son peor que la misma serpiente antigua del Génesis 3. A Dios no le conmueve esas lágrimas. Pero en cambio, a Dios sí le agrada el hecho de que cristianos se acerquen con un corazón arrepentido, humillados ante su presencia, clamando perdón por sus pecados. Un día, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos caerán postrados delante de Jesucristo y cantarán un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este nuevo cántico de Dios es el dulce cántico de la redención. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 9 para corroborar. Las canciones de fe no son para que el mundo las cante,
De hecho, ni siquiera pueden ser escuchadas por la gente del mundo. Las personas que no son salvas carecen de capacidad para comprender las alabanzas que cantamos, porque no tienen la presencia del Espíritu de Dios en su interior. No pueden cantar el cántico de redención porque no han sido redimidos. Cuando el texto menciona cantando, este participio viene de ado, cuyo significado básico es hacer melodía con la voz. Pero en el Nuevo Testamento siempre se emplea con relación a alabar a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 para corroborar, Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 14:3, Apocalipsis 15:3. Cuando el texto menciona alabando, este es el participio psalto. Lo voy a repetir, el participio psalto con P al inicio, psalto, que se relaciona con el término del que obtenemos salmo, y su significado literal es tañer, repicar, rasgar o pulsar un instrumento de cuerda con los dedos, en particular un arpa. Pero la palabra llegó a representar la producción de cualquier música instrumental. El corazón lleno del Espíritu se expresa cantando y alabando con melodías en cualquier forma de música vocal o instrumental. Mi hermano, no es posible someter los resultados espirituales de la música a la experimentación y el ensayo científico, pero es indiscutible que la música se enfoca el corazón en alabar a Dios y puede ayudar a sanar los males espirituales de su pueblo. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el texto menciona dando siempre gracias, este es el cuarto participio presente activo dentro de estos dos versículos. La acción de gracias es otra evidencia de la vida llena del Espíritu. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y Primera de Tesalonicenses 5, 18. Es la forma de ver al mundo bíblico en lo cual los creyentes podemos dar gracias a Dios por todo, por lo que recibimos y aún por lo que no recibimos, por el día a día. Romanos capítulo 8, versículo 29 y también versículo 30. Los creyentes llenos del Espíritu saben que Dios está con ellos y que las circunstancias no son el recurso de gozo y paz. La gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vida de los creyentes vuelven a dar en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. La acción de gracias es el confiado reconocimiento de Dios y sus propósitos para bien en Cristo Jesús y apunta a un estilo de vida y no simplemente a la acción de pronunciar ciertas palabritas. ¿Recuerdan al rico de la parábola de Jesús que se fanfarroneaba sobre su prosperidad futura? También era desagradecido con respecto a su prosperidad pasada. Al mirar en derredor y darse cuenta de que su tierra era tan productiva, pero no tenía espacio suficiente para almacenar sus cosechas, decidió levantar graneros más grandes y mejores. Después de hacerlo, diría: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21 para corroborar. Vamos a llamarlo así, perdón si suena fuerte, malagradecido, no tuvo consideración alguna para con Dios, y al no darle a Dios el crédito por sus bendiciones, no veía razón alguna para darle gracias. A causa de su fatuidad y también a causa de su ingratitud, volvamos a escuchar qué pasó. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En ese juicio estaba implícita la verdad de que el granjero no podía proteger más bien sus bienes por sus propias fuerzas que el haberlas producido por su propio poder. El Señor dio y el Señor quitó, y el no sentir la necesidad de agradecer a Dios es mucho peor que la ingratitud. Es algo
equiparable a la incredulidad, pues esa actitud es una forma de ateísmo práctico en el que se opta por no reconocer a Dios. Ser siempre agradecidos consiste en reconocer el control de Dios sobre nuestras vidas, mis hermanos, en cada detalle, a medida que Él busca hacernos conformes a la imagen de su Hijo, sabiendo que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37 para corroborar. Ser desagradecidos equivale a desconocer el control de Dios, el señorío de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Si solo podemos dar gracias a Dios cuando las cosas marchan bien, nuestra gratitud está en el grado más bajo de la fidelidad. Si le podemos dar gracias en anticipación de lo que Él hará en el futuro, mostramos mayor madurez espiritual. Por otra parte, dar gracias a Dios mientras estamos en medio del dolor, las pruebas o la persecución, mis hermanos, eso demuestra una madurez, un nivel de madurez que pocos creyentes parecen conocer, pero que nuestro Padre Celestial quiere que todos sus hijos tengan. El regalo más grande que podemos dar a Dios es un corazón agradecido, porque todo lo que podamos darle no es más que el reconocimiento agradecido de que todo lo que tenemos viene de Él. Y porque dar gracias en todo es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Mis hermanos, para concluir les menciono que el corazón lleno del Espíritu va de la mano y la gracia de Dios en toda circunstancia, y sabe que a los que aman a Dios, ya lo dijo el hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 versículo 28 para corroborar. Mis hermanos queridos, pueden habilitar su micrófono mi hermano Martín o mi hermano José, pero bueno, quiero saludar rápidamente a Rafael Porras, un abrazo a la distancia a toda esa gente linda allá en Connecticut. Bendiciones. En algún momento los visitamos, nos tomamos un cafecito ahí. Bueno, también un abrazo para Silvia Rojas, espero que se encuentre bien. Mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a orar para dar por concluido la segunda parte de este estudio? El próximo martes vamos a ver la última parte de este capítulo 5 de Efesios. Así que ahí donde ustedes se encuentran, mis hermanos queridos, si alguien tiene una pregunta, lo pueden hacer ahí en el chat. Lo pueden hacer ahí o lo pueden hacer acá personalmente, pero bueno. Mis hermanos queridos, si no hay preguntas, ¿qué les parece si vamos a orar? Así que pueden cerrar vuestros ojos para agradecer, despedirnos en oración. Padre amado y eterno, soberano, te damos muchísimas gracias por ese banquete que tú has permitido que nosotros podamos digerir en esta noche. Hemos entendido la importancia de andar en la luz. Hemos aprendido la importancia de cuidar cada paso que damos. Que el fruto de tu Santo Espíritu sea reflejado ante la sociedad. Ayúdanos, Padre Santo, a que día a día podamos nosotros evitar tener esas actitudes que te desagradan. Gracias te damos por todos los hermanos que se han conectado y han estado viendo esta transmisión, por todos los hermanos también que van a ver por diferido esta transmisión. Padre Santo, solo tu Santo Espíritu es quien nos ayuda a andar en la luz. Por nuestras propias fuerzas es imposible. Nuestra naturaleza nos arrastra a querer hacer el mal. Y esa es la lucha que diariamente tenía nuestro hermano Pablo. Te rogamos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer en Cristo Jesús. Pedimos discernimiento de tu Santo Espíritu. Ahora vamos a proceder a descansar.
Te oro por nuestras familias, por la familia de los hermanos que están aquí presentes, escuchando esta transmisión. Sea usted, Padre, cuidándolos, proveyéndoles de cada necesidad, acorde a su voluntad. Procedemos a despedirnos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que pues, si van a tomar una foto, creo que el hermano, mis hermanos, quiero que por favor pongan en oración al hermano Gabriel Pereira. El hermano está pasando por una situación de salud un poco delicada. Está decaído, así que seguimos orando por él. Así que los pongo por favor ahí. Ahí les encomiendo esa oración. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdenos a orar, por favor. Así que mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que bendiciones.